Noche de viernes, continuamos y como ya se lo anunciaba, siempre es un placer abrirle los brazos y recibirle en la noche de los viernes a don Jesús Toledano. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal ha ido tu semana? Bien, francamente bien. Una semana donde hemos tenido días de frío mortal, donde tus dedos y tus teclas no han tenido que parar de escribir, donde hemos tenido días un poco más de calor, donde ya te habrás relajado y habrás escrito menos. Pues he escrito una auténtica barbaridad y ¿Sí? Se avecina Semana Santa donde voy a escribir todavía más. La novela que estoy pergeñando ahora lleva una documentación exhaustiva y eso precisamente es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, pues siempre un placer tenerte y siempre un placer poder escucharte. Nos acercamos en unos días muy significativos, ¿no? Estos días de la Semana Santa, que Burgos, por supuesto, y su provincia los va a celebrar. Claro, y los va a celebrar con profusión. Desde luego que hoy vamos a ver algunos aspectos importantes. Y ya el inmediato es el Domingo de Ramos. Y tiene su importancia, siempre la tuvo en Burgos. Y de hecho, fíjate, la Semana Santa en sí, y este es uno de los preámbulos que nos anuncian a su llegada, tiene mucho de teatro, de tropo. De hecho, esas liturgias medievales, esas liturgias eclesiásticas, lo que hacen es transformarse después en el mejor teatro medieval, el teatro que podemos conocer hoy en día. Y por supuesto, esa liturgia, ese teatro, en ese vaticinio que es el Domingo de Ramos, en Burgos siempre se vivió con una estética especial, con unas palmas, con unos ramos que se vendían en la calle de la Paloma, se vendían en algunas de las imágenes que vamos a ver enseguida, en el Mercado Central, hasta 1917. Y sobre todo que cuando llegaban todas las palmas, todos los ramos a la Plaza de Santa María, enfrente de la Catedral, tenían que llegar adornados. En estas Semana Santa, quizá a mi juicio, en un exceso de profusión, vamos a hablar de torrijas, ¿no? Parece que el mundo gira en torno a la torrija y bueno, eso no es malo, pero desde luego que también hay otro tipo de cultura que hay que relanzar y en la que hay que pensar. No es malo, en cualquier caso. Y fíjate, si hablamos de panaderías, hablamos de esos gremios, esas palmas de Domingo de Ramos se llenaban siempre de rosquillas. Y cuando vemos los testimonios de los burgaleses de la época, nos hablan de las rosquillas de la Hilaria, las rosquillas de anís de la Hilaria. Siempre se refieren a ese obrador, a ese horno en la calle Concepción, en la calle San Cosme y por supuesto, bueno, pues ese era uno de los adornos. Ahí estamos viendo el Mercado Central donde con profusión se colocaban las palmas, se colocaban las carracas. Luego, en el último tramo, precisamente, vamos a justificar por qué esa transición de las campanas a las carracas. De hecho, se rehabilitó la carraca de la catedral y lo vamos a ver cómo y por qué. Ese Mercado Central tenía desde luego una techumbre de hierro absolutamente maravillosa y allí se hacía esa proliferación de ramos que después lucían los burgaleses. Pero no solo eso, fíjate, estamos viendo imágenes de una de las frases típicas del Domingo de Ramos burgalés. Domingo de Ramos, quien no estrena algo se le corta la mano o no tiene mano. Ese era un dicho tremendamente popular en Burgos. Y hablando precisamente con esa tienda, una de las tiendas que vemos, esa en concreto fue una de las ubicaciones de los almacenes Campo, te cuentan que las vísperas de Domingo de Ramos los burgaleses llevaban de forma exhaustiva ese dicho, lo llevaban hasta el final y vendían, de hecho ellos hacían provisión en sus almacenes de gabardinas, sobre todo de gabardinas. Eso nos indica que la Semana Santa se rige por los calendarios lunares, pero que casi siempre preveían lluvia y desde luego que vendían muchísimas gabardinas. Por lo tanto, vemos ahí esa tradición de los ramos de las palmas en ubicaciones como esa de la plaza, que desde luego de la plaza, ahí estamos viendo en concreto, también vamos a utilizar estos tramos para ver las transformaciones de aquellas Semanas Santas que se vivían, por ejemplo, ahí muy cerquita del Palacio Episcopal y que tenían, sobre todo en esa preparación, ¿no? En esa estética de adornar los ramos. Además eran tiempos en los que hoy los dulces, desde luego que les tenemos al acceso absoluto, pero eran tiempos en los que los dulces eran casi un artículo de lujo y el hecho de que unas de aquellas palmas pudieran ser, desde luego, adornadas y de esa manera, era, pues de alguna forma representaba no un cierto estatus, pero sí una magnificación de lo que era la devoción por los ramos y por las palmas. Ese Domingo de Ramos, no olvidemos, con una procesión de la borriquilla, que en Burgos ha tenido siempre una tradición importante y que es francamente interesante.
Hablamos ahora, Jesús, de la Virgen de la Alegría. Bueno, la Virgen de la Alegría, una de nuestras vírgenes más peculiares por la historia que la acompaña. Una historia, ahí la tenemos, saldrá el domingo por la mañana. Una historia, siempre se la conoció en Burgos. Ya sabes lo poco dado que soy yo a hablar mal. Siempre se la conoció en Burgos y todavía hay gente mayor que la conoce como la Virgen de las Putas, la Virgen de los Lupanares, de alguna forma de los prostíbulos, que acompañaban. Ella, la vamos a ver ahora, está en una celosía en la puerta trasera de la catedral, en la puerta de coronería, y desde luego que en esa celosía, la que se saca es una reproducción, esa celosía estaba muy cerca de los lupanares más claves y desde luego de alguna forma... Lupanar o prostíbulo, ¿no? Lupanar o prostíbulo. Fíjate, ayer Miguel Moreno le escuchaba como hablando de su libro, hablando de ese complot del cementerio viejo, ha tenido que cambiar, claro, ellos se encuentran un expediente en el archivo de Ávila y se encuentran un expediente con nombres reales de burgaleses. Aquí nos conocemos todos y aquella policía que trataba de desentrañar, aquella policía secreta que trataba de desentrañar el complot para asesinar a Franco en 1938, reflejaba con nombres y apellidos a los que estaban siguiendo y decían, han entrado en un lupanar, han entrado en un prostíbulo de la calle San Esteban, han entrado en tal sitio. Y ellos han tenido que variar esos apellidos porque algunos todavía hoy, desde luego que son familias que podemos conocer en Burgos y atentar contra la intimidad de cualquiera. Por lo tanto, esos lupanares siempre acompañaron a San Esteban, todo ese barrio, y las profesionales del sexo tenían a esa Virgen. De hecho, las crónicas cuentan cómo salían a veces en procesión. Hay una procesión oficializada, hemos visto a los militares, pero para ellas era su Virgen, nunca les faltaba un ramo de flores, nunca le faltaba incluso algunas de las que regían aquellos lugares, tenemos nombres importantes en este sentido. También existe, incluso hay un libro que habla de los lupanares burgaleses, el Callicida, uno de los prostíbulos en la calle Fernán González más importantes, y algunas de aquellas regentes, desde luego que dejaban, ¿no?, alguna ayuda, dejaban un donativo importante para que en su funeral se le pusiera además una ofrenda a la Virgen de la Alegría. Por lo tanto, ahí tenemos esa historia paralela que le da ese sobrenombre a una Virgen que, como vemos ahí, tiene su oficialidad, tiene su rito y que, por supuesto, fíjate, en una congregación que nació ya en 1774, los niños de la doctrina, que tenían escrito una referencia con los 14 capítulos. Era una congregación, una cofradía que nació en lo que hoy conocemos como la calle Alonso Martínez, un convento que estaba enfrente del convento de la Victoria, precisamente. Bueno, pues ahí en esa imagen, ahí la tenemos en su ubicación actual. Hemos visto una imagen anterior pasando enfrente del Okapi. Es desde luego la que hemos estado viendo ahí en que bueno, pues es una Virgen peculiar, pero que tiene ese trasfondo también interesantísimo. Hablamos de las viejas parroquias de nuestra ciudad. Bueno, sí, sobre todo porque la Semana Santa, como un rito que los benedictinos y al Císter también, le debemos al Císter la inspiración gótica de nuestras catedrales, pero sobre todo lo que ellos hacen es imponer o de alguna forma establecer esos ritos teatrales, esas liturgias que decíamos antes, que nos llevan a la Semana Santa que conocemos. Y ese alto medievo tenía sus parroquias en Burgos y sobre todo tenía las cofradías. Casi ninguna ha llegado hasta nuestros días de aquella época, pero hay una, sobre todo la cofradía de Nuestra Señora de Santa María de la Vieja Rúa, en el tramo final de Fernán González, que es importantísima. Allí estaba una de aquellas iglesias, San Andrés, otra de las iglesias que podemos contemplar, estaba en la... Bueno, no podemos contemplar, no sabemos exactamente dónde estaba, pero en los escritos, en las referencias, aquellas Semanas Santas del Alto Medievo, cuando comenzaban precisamente esos ritos teatrales, se celebraban en parroquias como la de San Andrés, en plena ladera del castillo, y estamos viendo algunas imágenes. San Llorente, vamos a ver otra, San Llorente o San Lorenzo en la calle Fernán González. Por supuesto, San Román. Hay un grabado maravilloso que está en una biblioteca francesa donde, si debemos en un instante, podemos ver cómo era la conformación de la trama urbana de Burgos, y de fondo está esa parroquia de San Román. Maravillosas imágenes. Maravillosas imágenes. Y desde luego que son parroquias que sobre todo además están vinculadas a una cofradía y también a una orden hospitalaria. Fíjate, ahí estamos viendo detrás la iglesia de San Román. Fabiola Monzón ha hecho la excavación, no ahora está, todos podemos ver los restos de esa excavación, pero detrás, esa torre que se veía al fondo, era precisamente detrás del monumento de Fernán González, la iglesia de San Román. Por lo tanto, parroquias desaparecidas
fallecidas, junto con San Andrés en la ladera del Castillo, junto con Santa Coloma, donde hoy está el Hotel Lava, donde se vivía la Semana Santa con una celebración especial y que por supuesto queda en el recuerdo, sobre todo por esa génesis de cofrades, ¿no?, de hospitalarios. El mundo medieval tenía temor prácticamente de todo, ¿no? Es una época que desde luego se trata de impetrar la protección, y qué mejor que una cofradía con ofrendas, con pasos, con calvarios, que por supuesto tenían en esos recorridos que estamos viendo ahora en torno al castillo. ¿Esto qué corresponde, Jesús? Esto es el convento de San Francisco, los restos del convento de San Francisco, y por supuesto muy cerquita estaba el convento de la Trinidad. Luego vamos a hablar de uno de los Cristos de Burgos, porque hay una controversia entre el Cristo de Burgos de San Gil, que vino del hospital, vino de la iglesia de las Trinitarias y de la Santísima Trinidad, y nuestro Cristo de Burgos, el que todos conocemos en la catedral, y por supuesto esas son, pues en esa trama urbana primera de la calle San Francisco y de las laderas del castillo. Bueno, si te parece hablamos de ese Cristo de Burgos del que hablas y de esas procesiones. Bueno, procesiones internacionales, porque vamos a ver ese Cristo de Burgos, sobre todo el Cristo de Burgos que se venera y se procesiona por muchísimos sitios. Vamos a ver cómo la corporación se desplaza a Sevilla, se desplaza a Málaga, allí existen desde luego esa devoción por el Cristo de Burgos, y también la podemos encontrar en Murcia. En Sevilla, la cofradía de Sevilla del Santo Cristo es uno de los hijos adoptivos de la ciudad, y por supuesto se les halaga de alguna forma a nivel corporativo. También conocemos en Jaén a los miembros de las juntas de Semana Santa, y en definitiva lleva hasta el nombre de nuestro Cristo, Cabra del Santo Cristo, o Cabrilla en algunos casos también se le llama. Por supuesto, esa devoción por el Santo Cristo hizo que muchas veces comerciantes, en el caso de Cabra, un comendador trasladara esa imagen en sus viajes, cuando iban a un destino final, pues también impetrando esa protección, y hacía que en el caso de Cabra la imagen se perdiera por el camino, y allí donde cayó, que fue en Cabra, devocionan y de qué forma a nuestro Santo Cristo. Pero el Señor de Burgos, esa variante lingüística, se venera en Hispanoamérica. En Hispanoamérica podemos encontrar a nuestro Señor de Burgos, a nuestro Cristo de Burgos, en procesiones en Perú, en Huánuco, en Perú. Lo podemos encontrar en Lima también, donde un burgalés, un clérigo, llevó su culto, y desde luego que allí además es que tienen hasta 13, 14 cofradías venerando al Señor de Burgos. En algunos casos, en ese tipo de alguna forma de castigo que se hace en Semana Santa con las laceraciones de la espalda, etcétera, ¿no? Bueno, pues toda esa devoción internacional, absolutamente, también le vemos en Filipinas, también le vemos en Tenerife, y saldrá de forma procesional en todas ellas. O sea que desde luego que tenemos ahí ese Cristo de Burgos como señera en nuestra Semana Santa. Y para finalizar, Jesús, hablamos de la Semana Santa burgalesa. Bueno, pues ya vamos a empezarla, como hemos dicho, y desde luego que bueno, pues vamos a ver imágenes que nos ayudan también a ver esta transformación de lo que es nuestra ciudad, la procesión del Santo Cristo, ¿no? Que de alguna forma el entierro es de alguna forma la más importante. Fíjate, se celebraba, ahora tiene otro recorrido, pero se celebraba siempre en la calle Fran González, porque en su día era la calle más poblada y de alguna forma la más importante de la ciudad. En cuanto a esa controversia entre entre el Cristo de Burgos y el Cristo de San Gil, que también en una cartela pone que es el Cristo de Burgos, bueno, pues nos ha quedado ahí. Desde luego que todos hemos internacionalizado el Cristo de Burgos de la Catedral como el más importante, pero en San Gil siguen reivindicando y con el nombre a su Cristo de Burgos. Por lo tanto, tenemos una serie de procesiones, el Cristo chamarilero, el Cristo del Encuentro. Fíjate, vemos algunas imágenes de esa transformación, precisamente de Burgos, en los ritos, el concejo, los militares, en esa puerta de Sarmental. Vamos a ver cómo se transforma lo que era la verja de entrada, que existió hasta los años 30, hasta el comienzo de los años 30, y que cerraba la puerta de Sarmental. Podemos ver algunas imágenes de Semana Santa pasando por enfrente. Fíjate, ahí tenemos cómo sale la corporación, cómo salen los militares, ¿no?, en algunas de las imágenes. Por supuesto, una tradición importante en Burgos. Vamos a ver también un bando de Policarpo Casado, alcalde, sí, hemos visto. 1834. Ya le veíamos cuando hablábamos de carnaval cómo mandaba una serie de reglas para celebrar el carnaval. También en Semana Santa exige quietud, exige que no haya aglomeraciones, que no haya ruido. De hecho, él no lo exige en el bando, pero sabemos que a las caballerías las aculchaban las cerraduras para que su
pisar no genera ruido. Y fíjate, en cuanto a las carracas, lo que tenemos es precisamente que la Iglesia, en uno de sus concilios, entiende que las campanas, las campanadas, significan alegría. Por lo tanto, en Semana Santa, que es una época de alguna forma de dolor, de contrición, lo que hay que las señas de identidad sonoras tienen que ser carracas. Esa en 2005 se rehabilitó en la catedral, es un sonido no exactamente de una carraca o de una matraca, sino un sonido de madera, pero desde luego una tradición importante. Jesús, un placer. Disfrutaremos de la Semana Santa por las calles burgalesas. Escribiremos también, por supuesto. Y nos vemos